domingo antes que el domingo de la resurrección, o sea, el domingo cuando las iglesias alrededor del mundo celebran la resurrección de Cristo. Y muchas veces, como hoy es una semana antes que la semana cuando celebramos la resurrección de Cristo, muchos celebran el domingo como el domingo de las palmas o el domingo de la entrada triunfante de Jesucristo, celebrando el día cuando Él entró a Jerusalén con toda la gente gritando Hosana, adorándolo. Aunque solamente pocos días después, su grito será muy diferente. En lugar de Hosana, el grito común cambió de ser crucifícalo. El domingo próximo celebraremos en las iglesias la resurrección de Cristo, su vida perfecta, su crucifixión y muerte en nuestro lugar, su resurrección mostrando su gran poder sobre la muerte, su victoria sobre el pecado cuya consecuencia es la muerte. Pero como no reunimos nosotros los viernes y no vamos a estar juntos viernes para enfocarnos en reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, decidí tomar la predicación de hoy para recordar el evento tan terrible y a la vez tan hermosa, de meditar con ustedes en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes que podemos ver en relación al evento tan importante en la historia del mundo. Para excavar las riquezas y ponerlas en exposición ante todos con el deseo que el Espíritu de Dios usa para motivarnos y para animarnos como creyentes en nuestra adoración al Señor y nuestro servicio a Cristo. Y para que el Espíritu Santo lo use para convencer y exhortar a nuestros amigos presentes al arrepentimiento verdadero y la fe genuina en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Es mi oración que por medio de la exposición de la palabra de Dios ahora, que exaltamos a Cristo con todo nuestro ser por causa de quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros, para nosotros. Sabemos que aún en un culto como tenemos día de hoy, más probablemente hay personas que todavía no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en el Señor para la salvación. Por eso es mi sincera oración que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios para abrir los ojos espirituales ciegos y destapar los oídos espirituales sordos, para darles la capacidad de ver a Cristo como verdaderamente es y para escuchar su palabra como es, para que más personas sean regenerados o sean nacidos de nuevo. Porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y todo eso con el gran fin de que los elegidos de Dios sean convertidos a Cristo para unir con nosotros y aumentar el número de los hijos de Dios adorando a Cristo y alabando a su nombre. Entonces quiero repetir las palabras de Pablo en las palabras de Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, pero lo hago en primera persona, como si fueran mis propias palabras, porque viene también de mi corazón. Él dice, hermanos, les proclamo el testimonio de Dios, no con superioridad de palabra o de sabiduría propia, porque me propongo a saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje, o sea, mi palabra y mi predicación no sean con palabras persuasivas de sabiduría humana,
sino con demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un poco antes, en su misma carta, en 1 Corintios 1:18, Pablo proclamó que la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de la cruz, es necedad, o sea, locura para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pues aquí estamos, considerando la crucifixión de Cristo. Algo que pasó un viernes en una cruel cruz de madera, afuera de la ciudad de Jerusalén, hace casi 2000 años. Entonces ahora quiero preguntarte, ¿de qué pienses sobre la cruz? ¿Es locura? ¿Es necedad? ¿O es el poder de Dios? ¿Es un símbolo que usa la iglesia y nada más? ¿De qué piensas sobre la cruz? Para algunos la cruz es nada más que algo para poner en una medalla, o sea, un amuleto usado para la buena suerte. Le cuelga alrededor de su cuello o desde el espejo de su auto como algo mágico para protegerlos de malas cosas. Sí, tristemente la cruz es mal usado día de hoy por muchos como un símbolo para adorar en un acto de idolatría. Y sé por eso yo creo que muchas iglesias bíblicas y sólidas han distanciado ellos mismos de la cruz para no ser asociado con las ideas equivocadas que prevalecen ahora en nuestro mundo. Pero la verdad es que la cruz, el mensaje de la cruz es central en la iglesia verdadera. Y la cruz debe ser central en nuestras vidas. Central no como un icono o símbolo de decoración o mucho menos levantado en lugar de idolatría, sino central en lo que la cruz representa. La cruz, una construcción cruda de madera usado como un instrumento para la pena capital de criminales en los tiempos antiguos. Para nosotros representa un memorial del fin de semana más importante en toda la historia del mundo. La crucifixión y la resurrección de Cristo. Casi 2000 años han pasado, pero el resultado de la cruz del Calvario todavía afecta a nosotros diariamente. Fue en la cruz que Jesucristo, Dios encarnado, fue clavado y asesinado en la crucifixión. ¿Quién lo mató? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Sí? Pero también lo matamos nosotros. Porque Cristo murió en nuestro lugar, si somos los que confiaran en Él. Y Dios el Padre mismo lo mató. Y Cristo mismo se dio su propia vida por nosotros. Romanos 5, versículo 8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la pena del pecado para todos los que creerán en Él. Segundo a los Corintios 5:25 nos dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. También podemos ir a 1 de Pedro 2, 22 al 24, hablando de Él, dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca.
Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No verdad provoca acciones y emociones para mejor o peor, como la verdad de la cruz del Calvario. Tan como el mismo sol derrite la nieve, endurece el barro. La verdad de la cruz puede derretir el corazón hasta la sumisión humilde a Cristo o endurecer el corazón hasta la rebelión. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad, o sea, locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos el poder de Dios. No hay neutralidad. No puede mantener un pie en dos aguas. Demanda una respuesta. Todos van a confesar o maldecir a Cristo, clamar a Él o gritar, crucifícalo, recibir o rechazar. Por mejor o peor, la cruz demanda una respuesta de todos. Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad de reflexionar en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una vida dada por muchos, para que los que arrepienten y confíen en Él puedan recibir la vida eterna. Pedimos, Señor, usar la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, en nuestras vidas como creyentes, para motivar nuestro sacrificio, servicio y dedicación. Y para los que están entre nosotros que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Jesús, que todavía por sus hechos muestran que para ellos la cruz, el mensaje de la cruz es necedad. Pido, Señor, quebrar sus corazones, abrir sus ojos a ver Jesús como verdaderamente es, aun como Él fue visto por los que estaban ahí aquel día al pie de la cruz. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias, si no están allí todavía, al Evangelio según Lucas. Al Evangelio según Lucas. Ahora vamos a viajarnos por atrás. Vamos a llevarnos a la cruz, ahí al pie de la cruz, donde Cristo fue crucificado. Veremos la cruz desde el punto de vista de los que estaban allí hace casi 2000 años, afuera de la ciudad de Jerusalén, en un lugar conocido como Gólgota, o sea, el lugar de calavera. Intentaremos ver el evento tan horrible y a la vez tan hermoso para nosotros, desde los ojos de los testigos oculares, los que estaban allí viendo el hombre Dios en la cruz del Calvario. Veremos primeramente el contexto, empezando versículo 33 de Lucas 23. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Todos tipos de personas estaban allí para observar la crucifixión de Cristo.
Algunos rechazaron a Cristo, la multitud judía, versículo 35. El pueblo estaba ahí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvo, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. También los romanos, soldados romanos rechazaron. 36 y 37 nos dice, los soldados también se burlaban de Jesús y se aclaraban a él y acercaban a él y les ofrecieron vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También había un criminal que lo rechazó. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Algunos rechazaron a Cristo, pero otros lo recibieron, como el otro criminal. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros en verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada mal ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. También el centurión, versículo 47. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Y Mateo 27, versículo 54 nos dice, el centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. También tenemos la reacción favorable de sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. En versículo 49, todos se sienten atraídos a Cristo por la cruz, o se sienten repelidos a Cristo. Viniendo o saliendo, todos reaccionando en alguna manera. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo respondes al mensaje de la cruz? En los versículos 47 al 49 tenemos aquí 3 respuestas a la cruz. 3 maneras en que respondieron los que estaban al pie de la cruz. Lucas 23, empezando versículo 44. Era ya como la hora sexta, o sea, mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rascó en 2, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente, o sea, justo. 3 respuestas a la cruz. En el versículo 47 tenemos la confesión. La confesión. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo ciertamente este hombre era inocente. Un centurión, un oficial militar romano con 100 hombres bajo su autoridad. Un hombre con la tarea de asegurar que Cristo pasó de la sala de justicia de Pilato a su ejecución. Nota lo que dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido o acontecido.
como el encargado militar sobre lo que pasó, el centurión vio todo de una proximidad muy cerca. Ahí estaba, muy cerca de la cruz, viendo lo que pasó ante sus ojos, como un testigo ocular cercano a la cruz. Escuchó él las palabras de Cristo recordados en versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Observó a alguien manifestando control propio, aunque enfrentando las circunstancias muy tremendas. Es como él fue ahí por su propia decisión. Y sabemos nosotros que en verdad Cristo fue ahí por su propia decisión. ¿Cómo respondió el centurión? ¿Cómo respondió? Glorificaba a Dios. Él no fue un hombre religioso antes. Como romano había crecido en una familia pagana. Pero el texto dice que al ver el centurión lo que había sucedido, dio gloria a Dios. O sea, se glorificaba a Dios. Y notamos el verbo traducido dio gloria o glorificaba. En lo original griego fue un término en una forma imperfecto, diciendo que él empezó glorificando a Dios y siguió glorificando sin parar. Él decía, ciertamente este hombre era justo, o sea, inocente. En perfecto conformidad al estándar divino, de edad en forma humana. En Mateo 27:54 leemos el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Jesucristo es Señor. Debemos hacer la confesión esa en nuestros corazones. Jesucristo es Señor. Se hace pensar en la confesión de Pedro en Mateo 16:16. Simón Pedro respondió a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También tenemos la confesión de Tomás en Juan 20:28. Señor mío, Dios mío. Dice Mateo 10:32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Romanos 10:9, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Debemos confesar a Cristo. Es importante de notar que la palabra confesar es lo mismo que estaba traducido como de estar de acuerdo. Es de estar de acuerdo con el Padre sobre lo que Él dice acerca de Jesús. ¿Y qué dice el Padre sobre Jesús? Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y sabemos que la capacidad de confesar o testificar Cristo es un milagro hecho por Dios. Nadie va a confesar a Cristo por su propia decisión si el Espíritu de Dios no está trabajando en él. Tiene que ser guiada, tiene que recibir la fe dado por el Señor por medio de la palabra. Es lo que enseña la Biblia, la capacidad de reconocer a Cristo como es, de confesar o testificar a Cristo como Señor, es algo dado por Dios. Después que la confesión de Pedro, cuando él decía en Mateo 16,
tú eres el Señor, o tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema o maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Estamos platicando de una confesión verdadera y salvadora. Porque hay muchos que confiesan con sus bocas solamente, pero sus vidas no dan evidencia de una fe genuina. Pues Mateo 7, empezando versículo 13, nos dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allá. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Muchos van a decir, no, pero yo estaba asistiendo a la iglesia. Yo fui bautizado, o por lo menos mojado. Yo estaba ayudando en la escuela dominical. Yo estaba dando ofrendas. Yo estaba involucrado en algunas actividades con los varones de trabajar. Pero si no han arrepentido en sus corazones de su pecado, si no han recibido el regalo de la fe genuina que viene por la palabra de Dios, la respuesta va a ser por igual de Jesús. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Regresando ahora a nuestro texto en Lucas, primeramente vimos la respuesta del centurión, o sea, la confesión. Ahora en el versículo 48, Lucas 23, 48, dice la Reina Valera 60, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose al pecho. Toda la multitud de los que estaban presentes, o más precisamente traducido, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar. Todas las multitudes. Es como juntaron varias multitudes. Multitudes de judíos, multitudes de romanos, multitudes de escribas, de saduceos, de herodianos, de celotes, multitudes de todos diferentes
grupos, había gente de todas partes y todas culturas que llegaron un día antes para celebrar la Pascua ahí en Jerusalén. Y dice las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo. Gente diversas en todos aspectos, ahora juntos para este espectáculo. Espectáculo es la palabra usada para los deportes. Usada para los deportes romanos como los gladiadores y como tirando a las personas, a los leones en los estadios romanos. Todos juntaron para ver la tomada de la vida humana. Fíjense. Fue un tiempo cruel. Fueron como los tiburones donde hay sangre en el agua. En el versículo 34 leemos que estaban apostando, echando fuertes pues. La vida humana no tenía valor. Y más, había la curiosidad. ¿Qué pasará con Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, el revolucionario, el mártir? Había un deseo perverso de ver su vida terminada. Pero ¿qué pasó cuando la gente vio la muerte violenta de un hombre tan noble? Ellos regresaron a sus casas, a sus negocios y hasta el templo judío, diferentes que como llegaron. El texto dice en versículo 48, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Ellos juntaron para ver este espectáculo, pero al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Aquí tenemos la segunda respuesta a la cruz del Calvario, la contrición. La contrición, o sea, la tristeza. Respondieron las multitudes con contrición. Se volvieron golpeándose el pecho. No fue el deporte que esperaban. No lo disfrutaron. Su muerte fue diferente que otros. La manera en que él habló y actuó causó angustia y remordimiento en sus corazones. ¿Me escuchaban, hermanos? Aún antes de los ojos perversos del mundo, la cruz resultó en dar convicción del corazón. Cristo no mostró cobardía, sino compasión. ¿Fueron ellos salvos? ¿Confiaron ellos en Cristo? Más probablemente que no. Su arrepentimiento fue poco profundo y no hasta la salvación por la mayoría de ellos. Fue una tristeza egoísta como tenía Judas. Un remordimiento por su propia culpabilidad, pero no suficiente para desear un cambio verdadero. Judas, el que había entregado a Cristo, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y se devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Dice Mateo 27, 3 al 4. Pero desde allí no siguió el Señor. ¿Qué dice? Desde allí se fue directamente al infierno. Su conciencia
fue rellenada con su propia culpabilidad y la culpa tan fuerte, pero en lugar del arrepentimiento verdadero buscó la manera de escaparse el dolor solamente para sufrir eternamente. ¿Me escuchan, hermanos y amigos? El infierno es poblado con gente que reconocen y confiesen sus pecados, pero nunca llegaron al Salvador con arrepentimiento verdadero y la fe genuina. Contrición que cae corto de abrazar al Salvador como Señor. ¿Qué más? El versículo 49 tenemos la última respuesta a la cruz, que contiene nuestro pasaje. Aquí versículo 49 dice, pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Aquí encontramos el compromiso. El compromiso. No hay neutralidad a la cruz. Todos adoran a Cristo o quieren clavarlo. Aquí en el versículo 49 encontramos personas con la voluntad de seguir a Cristo hasta la muerte, si fuera necesario. Tenemos aquí los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. ¿Quiénes eran los conocidos mencionados aquí? Pues no podemos decir con toda seguridad, no tenemos todos sus nombres. Más probablemente se refiere a algunos pocos hombres. Sabemos que el 12, los discípulos, lo abandonaron excepto por Pedro y Juan. Y aún Pedro negó por último 3 veces. Pero sabemos que Juan fue tan cerca de la cruz para escuchar las palabras de Cristo. Entonces los conocidos probablemente se refieren a hombres como José de Arimatea, quien ofreció la tumba para el cuerpo de Jesús. Y es aún posible que también se refiere a Nicodemo, quien por fin llegó a creer en Cristo. Posiblemente estaban ahí su amigo Lázaro, quien vio en Betania, pero no podemos decir por certeza quién estaba allí. Mencionadas aquí también son las mujeres, las que desearon acercar a Jesús sin importar el costo. El texto dice que las mujeres le habían seguido desde Galilea. Le habían seguido desde Galilea. Fíjate, estaban caminando a pie. Cuando yo fui a Israel la primera vez, yo tenía el privilegio de ir a Galilea. Yo estaba en Jerusalén. De Galilea a Jerusalén, todo sube para llegar a Jerusalén. Pero todo sube así. Hay montañas, hay cerros grandes y valles. Y están caminando, subiendo, bajando, pero sobre todo subiendo. Jerusalén es más alto. Es una buena distancia entre cerros. Y las mujeres estaban caminando con el Señor. Muestra aún más su compromiso al Señor. Comparando el pasaje con otros evangelios, podemos juntar una lista de los nombres de ellas. Pero suficiente es decir que fueron mujeres nobles con un compromiso grande al Señor. Ellas con los demás conocidos mencionados mostraron valor en un tiempo de crisis. Versículo 49 nos dice que ellos estaban lejos mirando estas cosas. O como es traducido en otra versión, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Pero en Juan, el Evangelio según Juan 19, leemos que ellos estaban tan cerca que escucharon la voz de Jesús cuando él habló al apóstol Juan. Juan 19, empezando versículo 25, y junto a la cruz de Jesús,
estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, ¿qué podemos decir? Es más probablemente que ellos empezaron a cierta distancia, pero pasaron más cerca mientras estaban ahí. Ustedes y yo debemos hacer lo mismo. Debemos estar acercando al Señor más y más. Había mucho riesgo para los conocidos del Señor y para las mujeres de ser reconocidos como seguidores de Cristo. Ellos tomaron el riesgo con gozo y debemos hacerlo también. Consideramos los riesgos en seguir al Señor. Consideramos hay las cosas que van a costarnos a seguir al Señor. Y considerando los costos de la obediencia, del servicio, también debemos contar los costos de desobediencia, de amar a nosotros mismos más que amar al Señor. Y debemos ser motivados entonces a la obediencia, al servicio. Ellos tomaron el riesgo con gozo y debemos entonces, hermanos, lo mismo. Debemos ser dispuestos a pagar cualquier costo. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones del pasaje para nosotros? Número 1, es imperativo que la confesión del centurión, en versículo 47, será nuestra confesión. Debe ser la alabanza constante de nuestros labios. Cristo es Señor. Él es el justo. Él es divino. Pero más que solamente la alabanza de nuestras bocas, debemos mostrar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas con nuestras acciones. Y número 2, aunque notamos la contrición en el versículo 48, fue poco profunda, nosotros necesitamos tener un sentido real de humillación. Debemos humillarnos, sacrificar nuestros deseos para los deseos de Cristo, para servir al Señor. Debemos tener una tristeza correcta sobre nuestros pecados que fueron echados a Cristo, clavados en la cruz con Él. Una tristeza que lleva hasta el arrepentimiento verdadero. Número 3, también debemos ser motivados en nuestro compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Como los mencionados en el versículo 49, debemos acercar al Señor sin dar cuenta al costo personal. Hay riesgos y tomamos los riesgos. Por algunos es nada más unos costos inconvenientes y ni quieren ser afectados con una inconveniencia. Como creyentes, nuestra lealtad debe ser notada en la manera que vivamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas, en las comunidades donde nos encontramos. ¿Es tu vida una vida sacrificial? ¿Están haciendo sacrificios para servir al Señor y sus hijos, los demás en la iglesia? Y los que no conocen a Cristo todavía, que necesitan escuchar el mensaje de la cruz. ¿Es tu vida una vida disciplinada para que puedas aprovechar las oportunidades de recibir la palabra y servir al Señor? ¿Dónde está tu dedicación? Recuerda las mujeres que caminaron
entre los cerros y valles, subiendo cada vez más para estar con Jesús, ahí sirviendo a Él. Y si usted no es creyente, mi oración es que la niebla de la indiferencia hacia las cosas eternas se despeje. Y que el Espíritu de Dios le convenza de responder a la cruz del Calvario con convicción que Cristo es el Señor y con el deseo para vivir abajo su señorío en obediencia por fe. Para nosotros como creyentes es mi deseo que vivamos nuestras vidas que son realmente cruzcéntricas, enfocados en la cruz, para que la gloria de nuestro Señor, quien no solamente fue crucificado por nosotros y nuestros pecados, pero también fue resucitado, mostrando su gran poder sobre el pecado y la pena del pecado, que es la muerte. Vamos a concluir con las palabras del apóstol Pablo, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y recordadas en Efesios 1, empezando en el versículo 17. Los deseos de Pablo para los hermanos en Éfeso son mis deseos también para todos ustedes. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cuál poder? Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Una relación con el Creador del universo, el Salvador de los que confían en Él, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesucristo es nuestro Cordero de la Pascua, nuestra ofrenda del pecado, nuestra expiación. Cuando Cristo, el perfecto Hijo de Dios, un Cordero sin mancha ni defecto, derramó su preciosa sangre en la cruz, fue una muerte sustituta. Él murió por nosotros, si somos los suyos. En nuestro lugar, el inocente para los culpables, el justo en lugar de los injustos. Se hizo como nosotros para que podamos ser como Él. Fue rechazado para que podamos ser aceptados. Fue condenado para que podamos ser perdonados. Fue castigado para que podamos ser perdonados. Él sufrió para que podamos ser fortalecidos. Fue azotado para que pudiéramos ser espiritualmente sanados. Lo odiaban para que pudiéramos ser amados. Él fue crucificado para que podamos nosotros ser justificados. Él fue torturado para que podamos consolarnos. Él murió para que podamos vivir. Soportó lo que merecemos nosotros para que podamos nosotros disfrutar lo que solo Él merece.
Si no has arrepentido de tu pecado y confiado en Cristo Jesús y su obra en la cruz y su resurrección gloriosa de entre los muertos, ¿por qué esperas? No hay garantía de mañana. Y si tú ya eres creyente verdadero en Cristo, por favor reflexiona en lo que Él hizo para darle gracias, para adorarlo con la adoración que solo Él merece. Y más, está hablando de más que la adoración congregacional cuando estamos aquí reunidos. ¿Cómo es tu dedicación, tu sacrificio, tu servicio como acto de adoración, lunes a sábado? ¿Cuál sea tu respuesta a la cruz? Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos, en Cristo Jesús, y que la reflexión en la cruz causa a considerar cómo debe responder. Padre.